La Primera Guerra Mundial, anteriormente conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa. Se inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Recibe el calificativo de mundial porque dentro de ella se vieron involucradas grandes potencias industriales y militares de la época, las cuales estaban divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Por otra parte, la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron grandes cambios. Por un lado, Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente. Por otro lado, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. La principal causa de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Este asesinato se lleva a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra, en respuesta a las políticas de los austrohúngaros, a las políticas expansionistas de los austrohúngaros en los Balcanes. Un mes después, el 28 de julio de 1914, los austrohúngaros iniciaron hostilidades en un intento de invasión a Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió a Bélgica, que se había declarado como neutral, y Luxemburgo en su camino hacia Francia. Esta violación a la soberanía belga hizo que el Reino Unido le declare la guerra a Alemania. Alemania fue detenida por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgastes. A este frente se lo conoce como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró varias victorias contra los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en un intento de invasión a Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en guerra, lo cual significó la apertura a diversos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinai. En 1915, Italia y Bulgaria se unieron a la guerra. En 1916 lo hace Rumania y en 1917 Estados Unidos. El desenlace de la guerra se produce en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso, tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 y a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes. Alemania, en plena revolución, solicita un armisticio, dando fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios desaparecieron: el ruso, el alemán, el otomano y el austrohúngaro. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Bueno, les voy a hablar de la final de la Primera Guerra Mundial, cual dio inicio el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando finalmente Alemania firmó el armisticio para darle fin a esta guerra, quedando así las potencias aliadas victoriosas y 4 de los grandes imperios dejaron de existir: el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano, quedando más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles sin vida. Se convirtió en el quinto conflicto más mortífero para la historia de la humanidad. Allá por 1919
se reunieron las potencias victoriosas en París firmando los 5 tratados de paz, el cual más importante era el Tratado de Versalles, que decía las condiciones que debían pagar los países derrotados. También obligó a Alemania a renunciar a sus colonias, ya sea de ultramar o de su territorio nacional. Es decir, que debía devolver el territorio a Francia, Polonia, Checoslovaquia, Bélgica y Dinamarca, y así nació la Nueva Prusia. Por otro lado, el Tratado de Saint-Germain, firmado con Austria en 1920, hizo que ésta se convirtiera en una pequeña nación de 80.000 kilómetros cuadrados. Por otro lado, la antigua Bosnia, Croacia y Eslovenia hicieron que se reunieran con Serbia y Montenegro, formando así Yugoslavia. Por otra parte, los checos y los eslovacos se unieron, formando así Checoslovaquia. El Tratado de Trianon con Hungría, firmado en 1920, hizo que Hungría perdiera su salida al mar y parte de su territorio fuera cedida por Rumania, Yugoslavia y Checoslovaquia. Por otro lado, el Tratado de Neuilly, firmado con Bulgaria en 1919, hizo que Bulgaria perdiera gran parte de su territorio, cedían todo a Grecia. Y finalmente el Tratado de Sèvres, firmado en 1920, hizo que esto perdiera todo su territorio menos Estambul y las islas Egeos. Y una provincia pasó a formar parte de Grecia. Bueno, con la visualización de un mapa entenderemos mejor cómo el mapa de Europa queda modificado tras la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, vemos cómo antes de la Primera Guerra Mundial Alemania ocupaba gran terreno y tras la guerra perdió una parte de su país y se creó la Nueva Prusia. Además, Dinamarca aumentó un poco su territorio, reduciendo así el territorio alemán. Por lo que respecta al Imperio Austrohúngaro, se formaron 3 estados independientes: Checoslovaquia, Austria y Hungría. Antes de la Primera Guerra Mundial existían 2 países llamados Serbia y Montenegro que después de la guerra pasaron a formar parte de Yugoslavia. Al igual que las extensas provincias del reino de los croatas, serbios y eslovenos del antiguo Imperio Austrohúngaro fueron incorporados también a Yugoslavia. Del mismo modo, Grecia, al igual que el Imperio Alemán, antes de la Primera Guerra Mundial ocupaba grandes extensiones dentro de Europa y sin embargo Grecia perdió una pequeña parte del norte ocupada por Bulgaria. El Imperio turco quedó reducido a Constantinopla, así a menor, y perdió todo su territorio árabe. Por lo que respecta al Imperio ruso, vemos cómo antes de la Primera Guerra Mundial ocupaba casi todo el norte de Europa. Sin embargo, tras firmar el tratado, este gran país perdió mucho terreno y dio lugar hacia la creación de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Al mismo tiempo, Rumania ganaba territorio. De este modo es como quedó Europa tras la Primera Guerra Mundial, una Europa bastante segmentada por la aparición de nuevos reinos, los cuales antes pertenecían a grandes potencias. Bueno, ahora les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939 y 1945, con la victoria de los aliados sobre el eje en 1945 y también la liberación de los prisioneros en los campos de exterminio. En Europa terminó el 8 de mayo de 1945 con la captura de Berlín por tropas soviéticas y también consciente la rendición incondicional de los alemanes. En Asia terminó el 15 de agosto de 1945 por los bombardeos que hubo de Estados Unidos sobre Hiroshima y también cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Esta Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Acá donde nace la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para la cooperación internacional, para que no haya conflictos nuevos. La Unión Soviética y el Imperio turco quedó reducido a
Constantinopla, así Amenor, y perdió todo su territorio árabe. Por lo que respecta al Imperio Ruso, vemos cómo antes de la Primera Guerra Mundial ocupaba casi todo el norte de Europa. Sin embargo, tras la firma del tratado, este gran país perdió mucho terreno y dio lugar hacia la creación de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Al mismo tiempo, Rumania ganaba territorio. De este modo es como quedó Europa tras la Primera Guerra Mundial, una Europa bastante segmentada por la aparición de nuevos reinos, la cual antes pertenecían a grandes potencias. Bueno, ahora les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939 y 1945, con la victoria de los aliados sobre el eje en 1945 y también la liberación de los prisioneros en los campos de exterminio. En Europa terminó el 8 de mayo de 1945 con la captura de Berlín por tropas soviéticas y también consciente la rendición incondicional de los alemanes. En Asia terminó el 15 de agosto de 1945 por los bombardeos que hubo de Estados Unidos sobre Hiroshima y también cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Esta Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Acá donde nace la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para la cooperación internacional, para que no haya conflictos nuevos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, usando en el escenario la Guerra Mundial. Estas dos superpotencias europeas descolonizaron en África y en Asia. Como toda guerra mundial tuvo consecuencias históricas, la Segunda Guerra Mundial introdujo bastantes nuevas formas de sufrimiento, como por ejemplo la deportación masiva a campos de concentración y de trabajo forzado organizado desde Europa en Alemania, como la exterminación de judíos, católicos, homosexuales, etc. Se lo consideró un campo de exterminio. También hubo masivas violaciones de mujeres por las tropas japonesas, una posguerra bastante dura para las poblaciones civiles y por los cambios de territorio millones de personas se vieron desplazadas de sus lugares de origen. La Segunda Guerra Mundial fue una de las contiendas armadas internacionales o mayor conflicto bélico que involucró prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día, comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentándose principalmente a las potencias del eje. Países involucrados formaban principalmente las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, los cuales eran Francia y el Reino Unido al principio, a los que acabarían uniéndose en 1941 los Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. Los 3 focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron a los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado, mientras en Europa Occidental la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital alemana, entre otras ofensivas en el famoso desembarco de Normandía. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Las principales causas o desencadenantes fueron la guerra, que tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto
fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar ciertos conflictos y ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. Las principales consecuencias fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese mismo año, para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos.